Hola, bienvenidos a Somatli. A continuación te daré una clase muestra para que veas cómo se va manejando todo el curso, cómo iremos progresando y cómo es que primero les explico un tema y posteriormente les enseño los cuestionarios con preguntas que vienen en el examen de la UNAM y nada más nos especificamos y nos enfocamos a lo que te van a preguntar. En este curso no aprenderás ni más que te sobresaturen de información, ni menos que no te den la información necesaria como lo hacen en otros cursos. Te damos la información veraz, precisa y concisa para que puedas resolver y presentar un examen perfecto en donde tú podrías llegar a obtener 120 de 120 preguntas si es que eres muy aplicado o aplicada durante todo el curso. Así que a continuación veremos química. Muy bien, el primer tema que vamos a ver es clase 1, Introducción a la química. La química es la ciencia que estudia la composición de la materia, sus cambios y su relación con la energía. Dentro de la química encontramos los tipos de sustancia que son dos, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras también se dividen en dos que son elementos y compuestos. Los elementos son muy fáciles de distinguir. Los puedes encontrar en la tabla periódica. Los elementos son aquellos que solamente son una mayúscula y no tienen más mayúsculas, como pueden ser oxígeno, que es la O grandota, hidrógeno, que es la H grandota, nitrógeno, que es la N grandota. Así es como puedes diferenciar de manera muy rápida en las sustancias puras a los elementos. En contraparte, los compuestos son cuando tienes dos elementos o más, y para saber si son dos elementos o más, tienes que darte cuenta que van a venir dos mayúsculas, como cloruro de sodio, hidruro de magnesio, H2O. Por lo tanto, tienes dos mayúsculas dentro de un solo compuesto o más. También dentro de las sustancias encontramos las mezclas, las cuales son las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas no se distinguen sus componentes, en las heterogéneas sí se distinguen los componentes. Y a continuación vamos a ver a qué se refiere cada una de estas cuatro cosas. Dentro de las sustancias puras tenemos los elementos y tenemos los compuestos. Los elementos están formados por átomos iguales y su unidad se llama átomo. Este átomo están dentro de los elementos los cuales solo tienen una sola mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio. Otro elemento podría ser el nitrógeno, una sola mayúscula, N. La identificación es cuando se encuentran dentro de la tabla periódica y algunos otros ejemplos son el carbono, que es una sola C, y de este proviene el grafito. Este es muy importante porque lo preguntan año con año en el examen a ingreso a licenciatura UNAM. También tenemos el litio, el cloro, el antimonio y como podemos observar, aunque tengan dos letras, solamente hay una sola mayúscula. Así es como puedes identificar rápidamente los elementos que te pregunten en tu examen. Y el método de separación es el nuclear o atómico. También se le conoce como fisión atómica. Este consiste en que tienes el elemento y lo bombardeas, lo bombardeas y lo bombardeas y de aquí salen miles y miles de pedacitos de ese mismo elemento. Entonces, los elementos solo se pueden separar por método nuclear o atómico. Esto también es muy importante porque año con año lo preguntan. La otra parte de las sustancias puras son los compuestos, en los cuales son átomos distintos. Esto quiere decir que son elementos distintos. Tendremos dos mayúsculas o más para formar una sola molécula. Se identifican porque tienen una fórmula. Por ejemplo, si tú tienes H2O, que es el agua, tienes aquí dos letras y tienes números. Esto equivale a una fórmula en química. Por lo tanto, así es como vas a saber si es compuesto. Otros ejemplos que tenemos para los compuestos son HSO4, que es ácido sulfúrico. Este lo tienden a preguntar año con año. NaCl, que es cloruro de sodio. CO, que es monóxido de carbono. CH4, que es metano. Este también lo preguntan año con año. HCl, que es ácido clorhídrico. El vinagre, que sería CH3COOH. Y por último, otro que también preguntan año con año es este de aquí, el ácido acetilsalicílico, el cual comúnmente conocemos como aspirina. Este de aquí es la aspirina y su método de separación es por método químico. Esto también lo preguntan.
Por ejemplo, de aquí del H2O que tenemos, lo que hacen es que separan el hidrógeno en sus dos componentes y el oxígeno en un solo componente. Así es la diferencia entre el método de separación nuclear y químico. La última parte de las sustancias puras son las mezclas. Dentro de las mezclas encontramos dos, las homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas es la unión física de dos o más sustancias. Esto quiere decir que están revueltas, pero nada más así por encimita. Todavía no están revueltas a nivel atómico. Por lo tanto, en las homogéneas no se distinguen sus componentes. Presentan una sola fase y también se le conocen comúnmente como disoluciones. Se pueden confundir con una sustancia pura. Algunos ejemplos de estos que también tienden a preguntar es el aire, el acero, el bronce, el latón o el suero fisiológico. Y su método de separación es por métodos físicos. Por lo tanto, las mezclas homogéneas son en donde no se distinguen sus componentes. Vamos a ver un ejemplo de estas mezclas. Uno de los ejemplos más claros para poder distinguir entre las mezclas homogéneas y heterogéneas es que dentro de las homogéneas podríamos encontrar este tipo de agüitas que son muy comunes en México. Aquí podemos ver que es agua, que es H2O, pero a nivel nuestra vista normal no podemos distinguir cuántos litros tiene de agua, cuántos gramos tiene de azúcar, cuántos litros tiene de edulcorante, no podemos saber cuánto del porcentaje que está aquí dentro de esta botella si es de la fruta natural que nos están diciendo. Por lo tanto, nada más a menos que empecemos a separar por métodos químicos, vamos a saber cuánto tiene de cada cosa que nos presentan en este envase. Y recuerda que las mezclas homogéneas también se pueden confundir con algo que se llaman sustancias puras. Entonces, sustancias puras están dentro de las mezclas homogéneas. Esto de aquí es alcohol etílico. Y supongamos que tú llegas un día de correr y estás súper cansado y alguien en tu casa va a limpiar algo y deja ahí un vasito transparente como este de aquí, en donde echen alcohol y tú piensas que es agua y te lo tomas, pues no te vas a dar cuenta que no es agua a simple vista. Por lo tanto, eso es una sustancia pura. El agua es considerada una sustancia pura y se pueden llegar a confundir las mezclas homogéneas con las sustancias puras. Por último, dentro de las mezclas tenemos las mezclas heterogéneas, en las cuales sus características es que sí se distinguen sus componentes, a diferencia de la agüita que acabamos de ver, en donde no puedes ver a simple vista cuántos gramos de azúcar tiene, cuántos litros de agua tiene, cuánto endulcorante tiene. En estas sí se distinguen sus características a simple vista. Luego que las ves, vas a saber que es una mezcla heterogénea. En otros casos también se les conoce como suspensiones coloides. Esto es importante porque a veces para que la UNAM diga que le subió de dificultad a su examen, no te van a preguntar por mezclas heterogéneas, te pueden preguntar cuál es una mezcla en suspensión o cuál es una mezcla coloide. También en las mezclas heterogéneas no se puede confundir con una sustancia pura, a diferencia de las homogéneas, en donde el alcohol etílico puedes pensar que es agua si lo ves en un vaso de vidrio normal, transparente. En las mezclas heterogéneas no puedes confundirla con una sustancia pura. Algunos ejemplos en la vida cotidiana es agua y aceite, las ensaladas y la sopa de fideo. También su separación es por método físico. Y a continuación vamos a ver dos ejemplos para que te quede más claro cuáles son las mezclas heterogéneas. Como te lo comenté hace rato, las mezclas heterogéneas son en las que sí puedes distinguir a simple vista cuál es cada uno de sus componentes. Por ejemplo, si tú ves un cóctel de fruta, puedes ver aquí rápidamente que tienes la uva, que tienes la fresa, que tienes el melón. Por esta parte tienes sandía, tienes piña. Entonces, en las mezclas heterogéneas sí distingues los componentes a simple vista. Otro ejemplo de la vida cotidiana para distinguir una mezcla heterogénea son aquellas sopas que se le conocen como ensaladas de fideos. Por ejemplo, aquí puedes ver que hay jamón, que tienes los fideos, algunas veces le ponen uva o le puedes acompañar de diversas cosas como jitomates. Entonces, las mezclas heterogéneas sí se pueden distinguir sus componentes a simple vista. En las homogéneas no los puedes ver así con tus propios ojos y decir, ah, sí, mira, yo veo que en esa botellita de agua hay 10 gramos de azúcar y veo que hay 200 gramos de endulcorante y veo que hay 200
litros de pulpa natural, entonces no lo puedes distinguir a simple vista, a diferencia de las mezclas heterogéneas. A continuación, veremos los métodos de separación de las mezclas. Son métodos físicos que permiten separar los componentes de una mezcla. Hay tres: la destilación, la decantación y la filtración. La filtración es el único que te van a preguntar año con año, pero aún así te vamos a enseñar la destilación y decantación sin hacer tanto énfasis, porque puede ser que en algún momento la UNAM lo llegara a preguntar, pero te vamos a preparar para lo que solamente te van a preguntar. Por lo tanto, tenemos destilación, que es entre líquido y líquido. Este lo puedes distinguir porque es con diferente punto de ebullición, como el agua y alcohol. El ejercicio más fácil para presentarte esto en destilación es el tequila de agave. Cuando van a destilar el tequila de agave, raspan el agave, y cuando lo raspan van a salir dos sustancias, el cual es agua y es alcohol. Esto de aquí, para separarlo, lo van a poner a hervir. El agua hierve a 100 grados centígrados y el alcohol hierve a 96 grados centígrados. Entonces, una vez que lo ponen a hervir y llegan a la temperatura de 96 grados centígrados, el alcohol se empieza a evaporar, y justo cuando llega aquí, este tubo lo enfría para solamente separar el alcohol y que el alcohol llegue de este lado y el agua solamente se quede del lado izquierdo. Por eso cuando tú ves el tequila dicen tequila destilado, porque pasó por el método de separación de la destilación. El siguiente método que vamos a aprender es la decantación. Este es para separar un líquido y un sólido. Consiste en que debe haber una distinta densidad. Esto quiere decir que el más denso, o sea, el más pesado, se va a ir hasta abajo. Cuando tú tienes un frasquito de agua y arena, la arena, que es lo más pesado, lo más denso, siempre va a estar abajo. Por eso, cuando tú vas a la playa o vas al mar, puedes ver que aunque las olas arrastren con fuerza, la arena siempre se va a quedar abajo, que aunque haya marea alta, la arena siempre va a estar abajo, va a estar a ras de piso, porque es el que tiene mayor densidad de entre estos dos elementos, entre el agua y la arena. El último tipo de mezclas es la filtración. Este sí la preguntan para el examen de UNAM año con año. Por lo tanto, consiste en separar un líquido y un sólido, y se basa dependiendo en la insolubilidad o la inmisibilidad. Esto quiere decir que no son solubles alguno de los componentes, como el aceite y las canicas, o el agua y las canicas, o en una vida más cotidiana podría ser, en un ejemplo más cotidiano, cuando hacen agua de guayaba. Cuando hacen agua de guayaba, ponen el colador, pasan toda el agua de guayaba, y al final hay un recipiente. Las semillitas de las guayabas se van a quedar atoradas en el colador. ¿Por qué? Porque no son solubles. Esto quiere decir que por más que estés revolviendo con una cuchara, jamás vas a poder disolver las semillitas de la guayaba. Por lo tanto, ese es un método de filtración, en donde estás separando los huesitos ahí de la guayaba con el agua para que te la puedas tomar sin que quede todo ese extracto. Y así de fácil y rápido es como terminamos de ver 4 de los temas que año con año preguntan para la licenciatura UNAM. Por lo tanto, vamos a pasar a un cuestionario para reforzar todo lo aprendido en clase. Esto lo hacemos con cada materia, con cada tema, para que el alumno pueda tener un mejor soporte y vea qué es lo que le van a preguntar, que se vaya caracterizando con lo que viene en el examen. Si es que ya eres de segunda o tercera vuelta, seguramente vas a poder identificar alguna de estas preguntas. Las preguntas que siempre se repiten las vas a identificar con unos asteriscos dentro de mis guías. Por lo tanto, vamos a ver cómo se resuelven las siguientes preguntas. Cabe destacar que todas las preguntas que vemos dentro de los cuestionarios son específicamente de los temas que les acabamos de explicar en las clases. Por lo tanto, no te vamos a estar preguntando cosas que no viste en clase. Todo lo vimos y todo es lo que te van a preguntar. Te voy a dar 3 segundos para que resuelvas cada una de las preguntas y veremos cuál es la respuesta correcta. La pregunta 1 nos dice, ¿cómo se forma una molécula? Tienes 3 segundos. Hannah, tú, Seth, muy bien, es el inciso A, por una unión de dos átomos. Recuerda que la forma de las moléculas es cuando hay dos átomos. Esto quiere decir que hay dos mayúsculas. Muy bien, la pregunta 2 nos dice, relaciona la sustancia con sus métodos de separación. Tienes 3 segundos. Hannah, tú,
Z. Muy bien, vamos a resolver. El compuesto es el inciso B, métodos químicos. El 2, que es el elemento, es el inciso C, métodos nucleares o atómicos. Y por último, la mezcla sería la letra A, métodos físicos. Muy bien, la pregunta 3 nos dice, selecciona 3 métodos de separación de la mezcla. Tenemos decantación, fusión, dilatación, filtración, destilación y cohesión. Tienes 3 segundos para resolverla. Hannah, tú, Seth. Vamos a revisar. El primero sería la decantación, el siguiente sería la filtración y el último sería la destilación. Y así de fácil está el examen, te lo juro. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, la se basa en distinta densidad, mientras la se basa en un punto de ebullición diferente. Tienes 3 segundos para contestar. Ana, tú, Seth, perfecto. Es el inciso B. La decantación se basa en distinta densidad, mientras la destilación se basa en un punto de ebullición diferente. La pregunta número 5 nos dice, relaciona los tipos de mezclas con sus ejemplos. Tienes 3 segundos para contestar. Ana, tú, Seth, y vamos a ver. Las homogéneas tenemos el inciso A y tenemos el inciso C, el cual sería vidrio y pintura. Recuerda que las homogéneas no se pueden ver los componentes a simple vista. Tú si compras una pintura de color rojo, no puedes ver los materiales y componentes que tiene ese litro de pintura solamente con destaparla y verla. Por lo tanto, en las heterogéneas sí puedes distinguir cuáles son los componentes de la mezcla que estás observando. Y nos quedarían el inciso B y el inciso D, la arena y el agua y el aceite. En la arena, tú cuando llegas a ir a la playa, sí puedes ser un poquito observador y a simple vista puedes distinguir que hay granitos un poquito más oscuros, que hay otros más claros, que hay unos más gruesos, que incluso puedes encontrarte piedras. Por lo tanto, la arena sí es una mezcla heterogénea. A continuación vamos a ver algunas de las preguntas que tienen paréntesis, las cuales repiten año con año. Te vuelvo a comentar, si tú eres de segunda vuelta, seguramente puedas identificar alguna de estas preguntas. Vamos a ver qué nos dicen. La 6 nos dice, el método de separación de filtración se basa en 3 segundos para contestar. Hannah, tú, Seth, perfecto, es el inciso B. La inmisibilidad de los sólidos en el líquido. Acuérdate que inmisibilidad es que no se pueden disolver, como lo habíamos dicho, el agua de guayaba. Es por eso que te hacemos énfasis en las palabras que te podrían preguntar en sinónimos por si es que tú no los conoces. Recuerda que las inscripciones ya están abiertas para el nuevo curso a licenciatura UNAM. Muy bien, la pregunta número 7 nos dice, selecciona las características de las mezclas homogéneas. Tienes 3 segundos, ya sabes distinguir entre homogéneas y heterogéneas. Hannah, tú, Seth, perfecto, es el inciso D, la cual sería presenta una sola fase, todas sus composiciones tienen propiedades uniformes y se pueden confundir con una sustancia pura. Así de fácil está el examen, así de fácil es quedarte en esa licenciatura de tus sueños, en la carrera que tanto anhelas entrar. Lo único que necesitas es un buen curso en donde te den las herramientas necesarias para poder ingresar a esa licenciatura. La pregunta número 8 nos dice, ¿se consideran sustancias puras? Tienes 3 segundos para contestar. Hannah, tú, C. Perfecto, es el inciso A. Recuerda que las sustancias puras son los elementos y los compuestos. La pregunta número 9 es un básico que año con año la UNAM tiende a preguntar. Nos dicen, el aire sin contaminantes es un ejemplo de mezcla. Tienes 3 segundos para contestar. Hannah, tú, C. Es una mezcla homogénea, porque no puedes distinguir los componentes, no puedes ver el aire contaminado y decir, ah, mira, ahí va flotando una partícula de oxígeno y ahí va flotando una partícula de carbono y ahí va flotando una partícula de cualquier otra cosa. No se puede, por lo tanto es una mezcla homogénea, no se distinguen sus componentes. La penúltima pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un compuesto? 3 segundos para contestar. Ana, tú, Seth, es el inciso C, carbono y oxígeno. Recuerda que las sustancias en un compuesto es cuando hay dos o más mayúsculas. Aquí tienes una minúscula y aquí tienes una minúscula. Aquí solamente tienes una sola mayúscula, entonces es un elemento.
Antes de pasar a la última pregunta, recuerda pedir más información sobre nuestros 5 grupos. Cada uno va dedicado a alumnos diferentes. Hay grupos en donde veremos desde lo básico en matemáticas, que es suma, resta, multiplicación, división, y partiremos desde ahí en adelante. Y otros en donde si tú ya tienes unas muy buenas bases de conocimiento, tanto en matemáticas, español, química y física, es el recomendado para ti que dará inicio en enero. Por lo tanto, pregunta por cada uno de los grupos y no te quedes fuera de este curso. La última pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes es un compuesto? Tienes 3 segundos para contestar. Hannah, tú, Seth, y el inciso correcto es el C, el metano. El metano, su composición o su fórmula sería CH4, lo cual lo vimos en la primera hoja de este video. Recuerda que ya te puedes inscribir. Esta clase tiene otras 10 preguntas para que puedas saber cuáles son estas 10 preguntas de asterisco y puedas tener la clase completa. Recuerda de inscribirte a nuestro curso. Nos vemos en clase.